Ok. Bueno, fíjate bien. Esta armonía es la armonía 1 de Violeta Lares, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la idea con esto? Tú vas a tener este libro. Tú tienes este libro, por cierto, en físico. Creo que no, no, en físico no lo tengo. Ajá. Bueno, pero yo te lo envío por correo. Ujú, Te lo envío por correo. Ok, vamos a hacer el libro paso por paso. O sea, este va a ser tu manual. Y no vamos ujú. a dejar de hacer ningún ejercicio, a menos que los ejercicios de piano. ¿Tienes piano o Sí, tengo teclado? un Ajá, teclado, perfecto. sí. Ok, entonces vamos a hacer todos los ejercicios, porque hay unos ejercicios donde necesitas el teclado. ¿Sí? En esta primera parte te habla de lo que es la armonía, o sea, algo sencillo. Ah, ¿qué hay que tener de conocimientos previos? Manejar bien los intervalos de tercera y quinta, ¿sí? Que es Ujú. lo más importante. Manejar lo que son las tonalidades. En tal caso que tengas alguna duda en la construcción de las tonalidades, puedo pasarte lo que es el video de construcción de escala y, y practican eso. Igualmente con los intervalos. Pero ya en este nivel debe estar bien claro lo que son los intervalos y las tonalidades, tanto Ujú. mayores como menores. Ok, vamos a ver en esta primera parte que las escalas se identifican con grados que se marcan con los números romanos y que Ujú. esto debería ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grados y los más importantes son los que están marcados aquí que son 1, 4 y 5. El 1 es el que es llamado como tónica, el 4 como subdominante y el quinto como dominante. En algunas escuelas se utiliza solo los grados con los números romanos, pero el método de Violeta utilizaba o utiliza los nombres con las funciones con el nombre de subdominante, tónica, dominante, porque los grados secundarios que vendrían siendo los que no tienen el número aquí, que es el segundo grado, el tercer grado, estos grados secundarios cumplen una función de tónica o de subdominante o de dominante dependiendo cómo se desarrolle la música. Entonces, para ella era como más determinante utilizar las funciones con estos nombres que con grados, porque los grados no te dicen nada. Tienes 1, 4, 5 y tú no vas a decir que el 4 es igual al segundo grado, igual al segundo, no tienes una relación. En cambio, cuando veamos las funciones secundarias, vamos a darnos cuenta que el cuarto grado es una subdominante y en algunos casos el segundo grado también es una subdominante. Ok, entonces, ¿por qué estos grados son los más importantes? Simplemente porque en ellos, cuando yo hago una progresión melódica con subdominante, tónica y dominante, me voy a encontrar que en esto están todas las notas de la escala. Principal Ujú. esto, voy a tener todas las notas de la escala. Segundo, por otro lado, voy a tener una nota en común. En este caso, que tengo aquí la subdominante, tiene en común con la dominante la nota 2 y la tónica con la dominante tiene en común la nota sol. Entonces yo voy a tener esa nota en común, igual va a pasar en las escalas menores. Los enlaces se van a hacer mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, aquí te dice, los acordes construidos sobre estos grados principales contienen todas las notas, que es lo que te estoy hablando. Yo aquí, si saco la cuenta, voy a tener todas las notas de la escala. Ok. Los grados secundarios, por ejemplo, te hacen el ejemplo aquí, que son el tercero también es una tónica, el sexto es una subdominante y el séptimo
funciona como una dominante. Eso lo vamos a trabajar más tarde. Y así el tercero, el sexto y el séptimo se le llaman notas modales. Y al primero, el cuarto y el quinto se le llaman notas tonales. Más adelante vamos a ver, ahorita vamos a trabajar única y exclusivamente con las notas tonales. Y en otro momento, al final del curso de armonía, es cuando vamos a empezar a ver las notas modales. Y estas se utilizan mucho también en lo que es el contrapunto. Aquí lo habla, el estudio de la armonía aborda todos los tipos de escalas mayores y menores. Sin embargo, en las etapas iniciales, este curso se limitará al uso de la escala mayor natural y la menor armónica. Esta última se utiliza porque contiene el séptimo grado alterado, que es la sensible, cosa que no ocurre en la escala menor natural o eólica, que para obtener en el modo menor una dominante mayor. Cuando yo tengo en la escala menor, imagínate la menor, yo voy a tener una dominante mayor, que sería mi sol si, voy a tener una dominante mayor si coloco un sostenido en el sol, y va a ser una dominante mayor, y ahí estaría una escala menor armónica. Si no, tendría una escala menor eólica. Ok. Vamos a hablar de las tríadas, aunque ya te lo expliqué anteriormente, que tenemos el primero, cuarto y quinto grado, que la tónica es el primer grado, que la subdominante es el cuarto y la dominante es el quinto grado. Esta C que ves aquí es que te va a representar el do mayor. Si es menor, como en este caso, voy a representarlo con una letra minúscula y sería la menor, y los grados de la escala van a ser con una letra minúscula también. Y los números romanos en las escalas menores también va a ser menor. ¿Qué va a pasar con la dominante en una escala menor armónica? Que va a estar marcada como un mayúscula, indicando que es un acorde mayor. Aquí te habla de los acordes con función mayor, se señala con letras mayúsculas, aquí te lo dice, o sea, se refuerza lo que te estoy diciendo. Ok, seguimos con la otra. Vamos a hablar la relación entre las tríadas. La tríada tónica crea con la tríada de dominante o subdominante una relación o parentesco de quinta. ¿Por qué? Yo tengo, por ejemplo, piénsalo en do, mi, sol. El sol, ese sol va a estar ligado a la dominante cuando yo digo sol, si, re. Pero a su vez, si yo echo para atrás, si echo para atrás y pienso en la subdominante, fa, la, do, el do va a estar unido a la tónica. Entonces, eso va a ser mis notas comunes. Exacto, esas van a ser mis notas comunes. O sea, esa es la relación que hay entre las tríadas. Te hablan de un parentesco de quinta, porque si tú puedes decir pensando en qué gesto, que fa, y yo voy a pensar desde do para fa es una cuarta, pero lo estamos pensando al revés, de fa para do. Fa, la, do, o sea, de fa a do tengo una quinta, y de aquí, de do a sol, tengo otra quinta. Esa es la relación que habla de relación de quinta. Ahora, los acordes cuyas fundamentales, que es una fundamental, es la nota que está aquí en la primerita de la tríada, se va a llamar fundamental. La segunda es la tercera y la tercera es la quinta por la distancia del intervalo. Entonces, tengo la subdominante ligada a la dominante, van a tener una relación de segunda, fa a sol. No poseen ellas ninguna nota común, y entonces vamos a tener unas reglas especiales para hacer el enlace de estos acordes.
¿Cómo se escriben? En los primeros ejercicios se trabajan los acordes en disposición a 4 voces de coro mixto, en estado fundamental, duplicando la fundamental. Es muy importante que esto esté claro. En todos los ejercicios que vamos a hacer por el momento van a ser horribles, porque van a ser fastidiosos, así como que estoy componiendo y no, que eso no suena a nada. Entonces, ¿por qué? Porque es una regla que vamos a tomar desde el principio. Al final, cuando termines el curso, que pases todo el año haciendo el curso de armonía, vas a poder hacer lo que tú quieras. Pero por el momento vamos a ser como estrictos en todas las reglas. Entonces, tengo la fundamental en el bajo. Y se duplica donde yo quiera. En este caso está duplicada en el soprano. Voy a tener la voz del tenor, que sería arriba del bajo, y arriba del tenor va a estar la contralto, y arriba del contralto el soprano. Hay que respetar los registros. Tengo que estar claro que la soprano empieza desde el do central hasta un sol. ¿Qué significa esto? Que es una octava y media. Todas las voces tienen una distancia de una octava y media. Las voces entrenadas podrán tener un poco más hacia abajo o un poco más hacia arriba. Y por lo general, ese más hacia arriba es mucho más que el que yo puedo bajar. Entonces, esto es simplemente una referencia. Si yo voy a escribir para María Calas, seguramente puedo llegar al otro do de arriba. Pero la gente normal, común y corriente como nosotros tenemos octava y media. Entonces, hay que tener claro el registro de la contralto. Su registro más bajo está alrededor de un sol y va a llegar hasta un do, una octava más arriba del do central. Y aquí se ve la figura del tenor igualmente, desde un re en clave de fa, ¿sí? Y llega hasta el mi de la escala de sol, de la clave de sol, perdón, de la clave de sol. Y el bajo está desde el fa de la clave de fa abajo y va a llegar hasta un re, que estaría en la clave de sol. Estas distancias son, como dije, no son exactas. Pudiéramos robarnos un tono, 2 tonos, depende de lo que estemos haciendo. Por los momentos vamos a ser estrictos y nos vamos a mantener en ese registro. Las distancias permitidas entre las voces, ¿sí? para este caso que estamos trabajando, deben tomarse no mayor a una sexta. Las voces superiores. ¿Cuáles son las voces superiores? Tenor, contralto y soprano. Entonces yo no puedo tener una distancia de una octava entre el tenor y el contralto porque estaría mal. ¿Por qué? Si yo digo, bueno, yo lo puedo tocar, básicamente es porque yo necesito tener las voces lo más cercanas posible para que haya armonía. Debe haber una armonía. Si yo hago una distancia considerable, la armonía no se va a sentir, no se escucha. Lo puedes probar en tu piano, en el instrumento que tengas armónico, y vas a tocar, por ejemplo, tocas un do muy abajo y tocas un mi 2 octavas más arriba, los tocas en conjunto y no se va a escuchar con la misma belleza y con el mismo color que toque lo do y mi central. El color del sonido es totalmente diferente. Entonces, por eso la distancia perfecta es no más allá de una sexta. Ahora, la distancia entre el bajo y el tenor no hay mucha importancia. ¿Por qué? Porque el bajo, como se llamaba en el barroco, que es un bajo cifrado, me está dando el colchón, el soporte. Entonces yo, si siento ese bajo más lejos de las otras voces, va
grosor, le va a dar estabilidad, va a haber como una base, como que es algo que soporte, las voces se están soportando de él y yo voy a sentir el boom, ¿no? El bajo. Por eso no importa qué tan lejos esté del tenor. Ok. Ahora vamos a hablar de la disposición. Hay dos conceptos que vamos a trabajar, disposición y posición de las voces. La disposición se refiere a la distancia en que ellas están. Si están más cercas, que se llamaría disposición cerrada, o si están más lejos, sería disposición abierta. ¿Cómo lo identifico? Si yo puedo colocar una nota que corresponda al acorde entre dos notas, mi disposición será abierta. Por ejemplo, y eso se va a hacer entre contralto y soprano. Por ejemplo, aquí en el segundo ejemplo, que dice disposición abierta, yo puedo colocar el sol entre el contralto y la soprano. Pero en este caso, por ejemplo, que tengo sol y do, yo no puedo colocar el mi. Entonces es una disposición cerrada. Y este otro es disposición abierta. ¿Para qué es eso? Para darle movimiento a mi música. Si tengo una disposición abierta durante toda la música, va a ser aburrida. O si tengo disposición cerrada todo el tiempo, va a ser aburrida. Si yo veo las partituras, voy a notar que las partituras hacen figuras de ondas que suben y bajan. ¿Sí? Y eso es lo que da la belleza del sonido, que haya movimientos como las olas del mar, que van subiendo y van bajando, o que se mantengan de repente, pero llegan en un grupo y va cambiando el movimiento. Y eso es lo que lo determina la disposición cerrada o abierta. Lo otro que es muy importante también es la posición. La posición es dónde está, qué nota se encuentra en el soprano. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio, en este primer tiempo, yo tengo una disposición de quinta, que es el sol, está en una disposición de quinta. Aquí tengo una disposición de tercera y se escribe como está en la parte de aquí, pongo la tónica y arriba le pongo el número, que es quinta. Pongo la subdominante, está en disposición de tercera, la dominante está en disposición de fundamental y así sucesivamente. Estos dos puntos que están aquí significa que la función se repite. Tengo nuevamente aquí el do mayor y aquí tengo la menor y luego paso dos punticos para hacer la separación, que no se me confunda con ningún otra letra que esté dentro de mi arreglo. Seguimos aquí. Vamos con los pasos a seguir para disponer correctamente los sonidos en la tríada armónica. Aquí están los pasos bien identificados. Me dice que en primer lugar se escribe en el bajo la fundamental del acorde. Yo debo colocar en esto lo veríamos aquí. En la parte de aquí abajo yo coloco la fundamental. No voy a colocar otra, sino la fundamental. Segundo, en el soprano voy a colocar el sonido que define mi posición. Si es de quinta, posición de tercera, entonces coloco todo lo que es el soprano. Y por último, ¿sí?, voy colocando las voces internas, ¿sí?, tomando como primera voz preferiblemente contralto. Se escribe el contralto, voz que define la disposición. Ese contralto, al colocarlo, yo voy eso es lo que te dice, voy a decidir si mi disposición va a ser abierta o va a ser cerrada. Y por último, ya no me queda más nada sino colocar el sonido que me falta, que es la del tenor. Lo otro que tenemos que chequear es qué distancia hay. Si tengo una sexta como máxima distancia entre ellos,
y ya tendría mi arreglo listo. El primer ejercicio que vamos a hacer es esto. ¿Sí? Lo vas a hacer después, o sea, lo haces en tu casa y luego lo envías, siguiendo todas las normas que están aquí. Aquí hay una parte fácil porque ya tengo el bajo y tengo el soprano. Simplemente tengo que rellenar, colocar primero el contralto y después colocar el tenor. ¿Y qué voy a colocar aquí abajo? Abajo voy a colocar la tonalidad que estoy trabajando, como lo vimos en los otros ejemplos, y voy a colocar la función armónica. Por ejemplo, en este caso tengo tónica, ¿sí? Con posición de quinta, entonces voy a colocar la T con el 5 arriba de la T. Cada sistema de esto no es difícil, pero va a ser exactamente lo mismo en todos los casos. Nota, para ejecutar al piano los ejercicios armónicos en disposición cerrada, debemos tocar con la mano izquierda el bajo y con la mano derecha las voces restantes. Eso se lo hace la observación aquí, porque al tener los ejercicios listos, todos los ejercicios que hagamos, vamos a tratar de hacerlos en el piano. Y en disposición abierta, el bajo y el tenor con la mano izquierda y el soprano y contralto con la derecha. No tratemos de abrir la mano mucho, sino lo sencillo. Si son disposiciones abiertas, con las dos manos vemos dos voces por un lado y dos voces por el otro. Con disposición cerrada, solamente tocamos el bajo con la mano izquierda. Ese ejercicio es un ejercicio fácil, por lo que vamos a trabajar también en esta primera parte los enlaces de acorde. Y vamos a ver, porque esto tiene varias características, varios tips, ¿no? Que hay en los enlaces. Tenemos los movimientos que son directos, tenemos movimientos directos, oblicuo y contrario. Vamos a ver, el movimiento directo es cuando mi voz va en paralelo. El sol se dirige al do y el mi se dirige al fa, y entonces este es un movimiento directo, ya sea que sea ascendente o descendente. Fíjense bien lo que dice aquí. Cuando el movimiento directo conserva el mismo intervalo, tenemos el movimiento paralelo. En armonía tradicional no se permiten los movimientos paralelos de quintas, justas, octavas y el unísono. Y vamos a ver, este lado de aquí es correcto y este es el incorrecto. Por ejemplo, aquí en este lado tengo quintas paralelas, un movimiento directo, eso es incorrecto. Tengo octavas y tenemos unísono. Eso no debe hacerse. ¿Por qué? Porque estamos construyendo armonía barroca, primeramente. Si fuese armonía popular, van a hacer mucho de esto, porque esto es lo que hace la armonía popular y por eso a veces es aburrida. Pero como esto es barroco, esto no debe pasar. Ahora vamos con el movimiento contrario. Es el más hermoso de los movimientos. Le da más fuerza a la composición. Es lo que deberíamos tratar en lo posible de hacer movimiento contrario o hacer movimientos, un movimiento directo y luego te vas a un movimiento contrario. Ok, los contrarios de que las dos voces se mueven en direcciones opuestas, una hacia arriba y otra hacia abajo, como lo vemos aquí en el ejemplo 16. Si logramos hacer la mayoría de movimientos contrarios, nuestra composición va a quedar mucho mejor. Y ahora vamos a ver el movimiento oblicuo. Una de las voces se mantiene y la otra se mueve. Aquí está el caso, ya sea porque yo coloco una nota larga o porque la ligo, o en este caso que mantengo aquí se repite. Entonces este va a ser un movimiento oblicuo. Esto es en cuanto a los movimientos.
Ahora vamos con enlace natural de acordes en relación de quinta por la vía más cercana. Vamos a tomar en cuenta esto, los puntos que hay que seguir, y les recomiendo que hagan fichas o tengan un cuaderno especial para hacer apuntes de todas estas reglas porque son bastantes, son muchas reglas. Ok, la primera regla, la fundamental del primer acorde que se encuentra en el bajo, se conduce a la fundamental del siguiente acorde con un salto de cuarta o quinta descendente. Vamos a verlo aquí. Voy de do a fa, o sea, voy de la tónica a la subdominante. En este caso voy de sol a do, o sea, voy con la pura fundamental. Es algo muy sencillo. El segundo punto, el sonido común para ambos acordes se va a mantener. ¿Y cuál es mi sonido común? Lo tenemos aquí, que es el do. Yo lo mantengo. En este caso, por ejemplo, el sonido común es el sol. En este caso, el do. Y en este caso vuelve a ser el sol. Ese sonido común lo voy a buscar de primerito para yo mantenerlo. Los sonidos restantes del primer acorde se conducen por movimiento de segunda a la nota más cercana. Esa es la clave, movimiento de segunda a la nota más cercana. Eso es todo y me va a salir mi arreglo perfecto si sigo las normas. Con este tipo de enlace, llamado por la vía más cercana, los acordes quedan enlazados manteniendo la misma disposición en la que comienzan. ¿Sí? Aquí tengo yo, ellos van a enlazarse en la misma disposición, pero cuando cambio de función yo voy a poder hacer que la música se escuche diferente. Estoy empezando aquí abierto, por ejemplo, pero yo estoy repitiendo y cuando yo repito yo puedo mover como yo quiera. Entonces lo muevo a que sea cerrado, a que se mueva a cerrado. Y si yo estoy cerrado, cuando paso al subdominante se va a mantener cerrado. Entonces yo trato de cambiar esto. Bueno, en este caso no, en este caso lo mantienen cerrado, pero yo puedo, fíjense que de aquí, de este está abierto y pasa aquí y se mantiene abierto. Pero yo de cerrado en el tónica, cuando se repite, lo abro. O sea, cuando estoy repitiendo, yo puedo abrir o cerrar como yo quiera. La disposición de las voces va a cambiar. Ok, en el bajo deben evitarse los saltos consecutivos de cuarta. Esto es muy importante porque a veces confunde y uno no sabe exactamente cómo es. Los saltos consecutivos de cuarta o quinta en la misma dirección. Toma en cuenta este ejemplo para saber exactamente, porque a veces nos confundimos y hacemos como un arpegio y esto no debe hacerse. Debo hacer que esto se mueva como una ola para que el bajo tenga movimiento. El bajo debe tener también como una melodía, no solo el soprano. Y hasta aquí llegamos a la parte de lo que es la parte teórica. Todo el resto de la teoría la vas a ver como lo hemos visto ahorita. Vamos a ir leyendo paso a paso y vemos los ejercicios. ¿Alguna duda? No entiendo el párrafo 2 de la página 10. Entonces lo vemos, los analizamos, nos encontramos por Zoom o por WhatsApp, te puedo explicar también. Todo depende de la gravedad de lo que no entiende. Hay muchas cosas que va a pasar con este libro de Violeta Lares, que ya ella ha dicho de alguna manera las cosas con otras palabras y a veces nos confundimos o no comprendemos todavía qué es lo que quiere decir. Y es ahí en donde entro yo para guiarte en el concepto. Vas a realizar estos ejercicios, ejercicios les tomas una foto y me los envías por correo, por el correo del tema.
Esto es muy fácil, hay que colocarle las funciones abajo y rellenar. Necesito las funciones y la tonalidad en que nos encontramos. Los otros ejercicios que tenemos aquí son ejercicios al piano. Deben hacerse por semana. Esto no se va a terminar inmediatamente, sino que, por ejemplo, la primera semana voy a trabajar con esto. Me dirán, bueno, pero son 1, 2, 3, 4, 5, 6 compases nada más, pero debo transportar a todas las tonalidades mayores y menores, preferiblemente con fluidez. Entonces, si tengo esto aquí, debo hacerlo en mayor y menor y hacer el enlace de tónica a dominante. Luego aquí de tónica a subdominante, en diferentes formas. Luego digo, bueno, lo voy a hacer ahora esto mismo, de tónica dominante, pero en fa. Y luego en sol, y así sucesivamente. La siguiente semana hago la siguiente semana hago el otro, y así vamos a ver, todas las semanas vamos a ver un enlace, en donde nos vamos a encontrar un ratico para yo revisar cómo quedó el enlace, o también puedes enviarme audios del trabajo que estás haciendo. Ok, el otro ejercicio es armonizar por escrito las siguientes melodías. Ojo, me están dando la melodía, no me están dando el bajo. El bajo me lo están dando aquí cuando me dicen que es tónica, dominante, tónica. Entonces, como es estado fundamental, ya yo sé que yo estoy aquí en sol menor, entonces voy a tener sol, re, sol y así sucesivamente en el bajo. Mucho cuidado con esto, fíjate en la clave aquí que me indica que es el soprano. Luego, analizar esto y completar por escrito, que estos son más sencillos, y llegamos hasta ahí. Ya tendrías que enviarme por correo todos los ejercicios y vamos avanzando poco a poco. Vamos a